En estos ejemplos, se nos pregunta si una fracción y una fracción podrían usarse para representar un bloque de patrón dado, donde definimos el hexágono amarillo como un todo. Sin embargo, antes de echar un vistazo a estos ejemplos, comencemos con una revisión. Aquí hay una fracción en esta forma, donde el número superior se llama numerador y el número inferior se llama denominador, donde el denominador es un sustantivo, e indica varias partes, haciendo el todo. Aunque hay un verbo, denominar, que significa cortar o dividir en partes iguales. Y el número superior, el numerador, que es un sustantivo, indica una cantidad de piezas de igual tamaño. Pero hay un verbo, enumerar, que significa contar. Entonces, si este rectángulo representa un todo, podemos decir que se ha denominado o cortado en 3 particiones iguales, y debido a que una de esas piezas está sombreada, podríamos decir que la parte sombreada representa un tercio. Y cuando se trata de bloques de patrones, si el hexágono amarillo es un todo, si denominamos o cortar esto en 2 partes iguales, como vemos aquí en rojo, cada bloque de patrón rojo sería igual a la mitad. Y si denominamos o cortamos el todo en 3 particiones iguales, como vemos aquí azul, cada bloque de patrón azul sería igual a un tercio. Y finalmente, si denominamos o cortamos el todo en 6 particiones iguales como vemos aquí en verde, cada bloque de patrón verde es igual a un sexto. Volviendo a nuestros ejemplos, determinemos qué fracción o fracciones podrían usarse para representar los bloques de patrones dados. Al observar nuestros primeros bloques de patrones aquí, observe cómo probablemente reconocernos que podríamos reemplazar estos 2 bloques de patrones con un bloque de patrones rojos. Lo que significa que podríamos usar la mitad para representar los bloques de patrones dados. Vamos a escribir eso y luego veremos si hay otra manera. Entonces podríamos representar estos bloques de patrones usan la mitad. También podríamos cortar o denominar esta pieza roja en 3 particiones iguales, lo que nos daría 3 bloques de patrones verdes. 1, 2. Y 3. Observe en esta forma, podríamos decir que los bloques de patrones representan una fracción de 3 sextos. Esto también nos dice que la mitad equivale a 3 sextos. Lo que significa que se llaman fracciones equivalentes. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo ahora. Bueno, podríamos hacer lo mismo y denominar, o cortar el bloque de patrón rojo en 3 peticiones iguales, lo que nuevamente nos daría 3 triángulos verdes. De nuevo 1, 2 y 3, donde cada bloque de patrón verde es un sexto, lo que significa que esto modelaría la fracción 4 sextos. Sigamos adelante y anotémoslo. Y ahora, regresemos si podemos encontrar una fracción diferente para representar estos bloques de patrones. Intentemos usar los bloques de patrones azules. Y para cada bloque de patrón azul representa un tercio. Entonces parece que si usamos 2 de estos, encajaría perfectamente. 1, 2. Lo que significa que los bloques de patrones dados también podrían representar la fracción 2 tercios. Esto también nos dice 4 sextos es igual a 2 tercios. Y una vez más, estos se llaman fracciones equivalentes. Espero que hayas encontrado esto útil.